Imagínese, niebla espesa, un viento frío que parece penetrar hasta los huesos y la sensación de que todas las sombras del bosque le observan. Es aquí, entre senderos nevados y árboles centenarios, donde las leyendas locales se convierten en una aterradora realidad. En este vídeo, comparto con ustedes pruebas y testimonios de encuentros con la misteriosa criatura conocida como el Sasquatch de los Apalaches, un ser gigante cubierto de pelaje blanco que, según se dice, vaga por estos parajes cada invierno. Hace unos años, en otoño, fui de excursión con un grupo de amigos a las grandes montañas humeantes, el verdadero corazón de los Apalaches, donde, curiosamente, las leyendas cobran vida. Nunca pensé que el Sasquatch, una criatura solo rumoreada y temida, pudiera hacerse realidad, pero lo que vivimos aquella espeluznante noche cambió para siempre mi visión de la naturaleza salvaje. Llegamos al Parque Nacional a finales de octubre, cuando los días ya menguaban drásticamente y las noches se hacían largas y frías. Desde el principio de la excursión, el ambiente en las montañas estaba cargado de algo extraño. La espesa niebla, la pesadez del aire húmedo y los sonidos que no parecían del todo naturales nos hicieron sentir que no éramos simples turistas, sino huéspedes en un lugar donde la naturaleza guarda sus secretos ancestrales. Nuestra ruta seguía senderos poco conocidos a través de densos bosques y a lo largo de serpenteantes arroyos bañados por aguas frescas, y estábamos seguros de que solo nos esperaban vistas panorámicas, cálidas veladas alrededor de la hoguera y tal vez algunas historias divertidas de los lugareños. El primer día transcurrió sin sobresaltos. Disfrutamos del paisaje otoñal. Nos reímos e hicimos fotos de todo lo que nos parecía hermoso. Pero la noche del segundo día todo cambió. Acampamos en un pequeño claro al pie de un antiguo sendero, lejos de las rutas concurridas. Había un profundo silencio a nuestro alrededor, solo roto por el crepitar del fuego y crujidos lejanos. Parecía que la propia naturaleza contuviera la respiración. Estábamos sentados junto al fuego, discutiendo los planes para mañana, cuando en mitad de la noche me despertó un sonido extraño, no fuerte, pero insistente, como si alguien rascara la tela de la tienda. Al principio pensé que era el viento jugando con nuestras cosas, pero el sonido se repetía, cada vez más nítido y siniestro. Me levanté y miré cautelosamente al exterior. El cielo estaba cubierto de nubes y la luz de la luna brillaba a través de ellas, proyectando largas y estremecedoras sombras sobre la nieve. Y entonces, entre los viejos y nudosos árboles, la vi. Una figura enorme, casi escurridiza, que se movía por el borde del campamento. La criatura era enorme. Calculé su altura en unos 3 metros, y su andar era extrañamente fluido, como si no tocara el suelo en absoluto. A la luz de la linterna, pude distinguir el contorno de un cuerpo largo y peludo, y unos brazos desproporcionadamente largos que parecían poder envolverlo todo. El rostro de la criatura permanecía oculto en las sombras, pero tras la penumbra me pareció ver 2 puntos brillantes, como ojos, que refulgían con un lustre helado. En ese momento el miedo se apoderó de mí hasta la médula. Todo lo que había oído en las historias de mi infancia sobre el Sasquatch era de repente real. Intenté hacer unas cuantas fotos, pero mi cámara no cooperaba. Las imágenes salían borrosas, como cubiertas por una espesa niebla, aunque en aquel momento no llovía ni precipitaba. Mis amigos, como involuntariamente, se quedaron inmóviles, dudando en moverse, mientras yo permanecía de pie, pegado a la tienda, aguantando la respiración mientras la criatura se movía lentamente, como a cámara lenta, hacia la densa espesura. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de las pisadas y la sensación de que nos estaban observando. A la mañana siguiente, al amanecer, recogimos apresuradamente el campamento, temblando de frío y miedo, y nos dirigimos al sendero más cercano. Por el camino miré por encima del hombro, esperando que la criatura reapareciera de repente, pero nunca apareció. Sin embargo, en el lugar donde acampamos, descubrí algo sorprendente: huellas profundas y claras en la nieve fresca. Cada pie medía unos 40 centímetros de largo, con curvas inusuales y huellas que claramente no correspondían a ningún animal conocido de la región. Hice algunas fotos
y registré las coordenadas GPS del lugar. Estaba a pocos kilómetros de nuestro campamento, en el lado del sendero que daba a la densa espesura. Estos hallazgos fueron para mí la prueba irrefutable de que esa noche habíamos encontrado algo sobrenatural. De vuelta a la oficina más cercana del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, transmití todos los datos al personal, que recibió mi informe con incredulidad y escepticismo. Algunos colegas afirmaron que se habían registrado casos similares con anterioridad, pero la mayoría de los informes oficiales tacharon tales observaciones de fatiga, estrés o interpretación errónea de animales comunes. Pero yo sabía que lo que estaba viendo era diferente. Más tarde, estudiando archivos y hablando con guardas forestales locales, supe que esos incidentes no eran aislados. Lugareños y turistas informaron de extrañas figuras vislumbradas en la niebla en senderos remotos, sonidos como ecos de aullidos lejanos que no podían explicarse por la naturaleza ordinaria. Algunos afirmaban haber encontrado una especie de criatura llamada Sasquatch de los Apalaches, y aunque estas historias solían tomarse por mitos, las pruebas que yo había reunido no dejaban lugar a dudas. No era mi intención sensacionalizar ni asustar a nadie. Mi objetivo era simplemente compartir lo que había vivido para que la gente lo supiera. La vida salvaje guarda sus secretos, y a veces esos secretos pueden ser mucho más aterradores de lo que imaginamos. Cada vez que recuerdo aquella noche, me recorren escalofríos hasta los huesos, y los recuerdos de los ojos centelleantes y los brazos anormalmente largos de la criatura me producen escalofríos. Hoy, cuando reviso mis notas, fotos y huellas, me doy cuenta de que el encuentro con esta criatura fue una verdadera lección para mí. Una lección de humildad ante el poder y la antigüedad de la naturaleza, que siempre sigue siendo la dueña en estas montañas. Cuando se acercó otros 50 metros, sentí que se me ponía la piel de gallina. Me acordé de todas las historias que había oído a lo largo de los años, leyendas locales contadas por los ancianos, historias de turistas que decían haber visto algo parecido, pero nunca nadie pudo aportar ninguna prueba. Me quedó claro que no se trataba de un mito ni de un cuento de hadas. Bigfoot estaba aquí, en el corazón de los montes Apalaches, y yo había sido testigo de su aparición. En ese momento, no supe qué hacer a continuación. Instintivamente, intenté dar un paso atrás, pero mis piernas parecían paralizadas por el miedo. El corazón me latía tan deprisa que apenas podía oírme respirar. A la criatura no pareció importarle mi presencia. Se quedó inmóvil, como si evaluara la situación, y luego, como si decidiera que yo no era una amenaza, se dio la vuelta lentamente y empezó a adentrarse en el bosque. Me quedé donde estaba unos minutos más, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Me temblaban las manos y ni siquiera tuve tiempo de encender la cámara para hacer otra foto. Me quedé allí de pie, aturdido y confuso. Al cabo de unos minutos decidí finalmente continuar mi patrulla, pero ahora con la sensación de que cada paso que daba podía despertar otro misterio de la noche. Al día siguiente, volví inmediatamente al lugar donde había encontrado a la criatura para reunir más pruebas. También descubrí que mi cámara de visión nocturna fija funcionaba en la zona del avistamiento y registraba regularmente señales anómalas. Revisando las grabaciones de aquella noche, descubrí varios momentos en los que siluetas indistintas aparecían en el encuadre, exactamente en los mismos instantes en los que oía pasos en el bosque. Una de las grabaciones me llamó especialmente la atención. Mostraba a una criatura de gran tamaño sobre el fondo de la luna caminando lentamente entre los árboles, dejando tras de sí un rastro apenas perceptible en la nieve. El hecho de que la grabación coincidiera en el tiempo con mis observaciones dio a toda la historia un peso difícil de atribuir a la imaginación. No podía creer que fuera real. Al volver a la cabina, me puse inmediatamente en contacto con mis colegas para comentar el incidente, pero, como suele ocurrir, la mayoría de ellos se mostraron escépticos ante mi historia. Argumentaban que el cansancio, el frío y la hora de la noche podían haberme jugado una mala pasada, haciéndome ver cosas que en realidad no estaban allí. Pero yo tenía pruebas, fotografías, vídeos, coordenadas precisas e incluso muestras de nieve con huellas de pisadas que entregué a un laboratorio para que las analizaran. En los días siguientes, seguí patrullando por la zona. Cada vez que recorría los mismos senderos, sentía la mirada de un observador invisible que me seguía a través del denso bosque.
A veces, por la noche, oía sonidos silenciosos, parecidos al eco de mis propios pasos, pero con un ligero eco que ningún sonido natural podía explicar. Lo anotaba todo en mi diario, tomando notas detalladas de la fecha, la hora, las condiciones meteorológicas e incluso la dirección del viento para poder correlacionar estos datos con otras observaciones en el parque. Un día, una semana después de la reunión, hice una pequeña excursión a la biblioteca local de la ciudad de Gatlinburg, donde estaba investigando documentos de archivo sobre leyendas y folclore de los Apalaches. Allí descubrí un material asombroso, un informe antiguo, fechado en 1975, que describía un encuentro con un tal guardián del hielo en la misma región. Según testigos presenciales de la época, algo así aparecía cada pocos años, cuando los inviernos eran especialmente crudos, y dejaba tras de sí huellas similares a las que yo había encontrado. Aunque estos relatos siempre habían suscitado solo incredulidad, ahora adquirían un nuevo significado para mí. La coincidencia de los hechos descritos en el informe y mi experiencia personal me hizo pensar que tal vez no estábamos ante un caso aislado, sino ante un fenómeno recurrente. Trabajo en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, situado en el corazón de los Apalaches, y créanme, he visto muchas cosas a lo largo de los años. Estoy acostumbrado a las duras condiciones invernales de los Apalaches: frío glacial, acumulaciones de nieve, suelo helado que cruje bajo los pies. Pero aquella noche era diferente de lo habitual. Salí de mi pequeña caseta en Bridge Point, donde se encuentra mi puesto, hacia las 23:45 hora local. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba los picos nevados, dándoles un aspecto casi místico. Caminaba por un viejo sendero forestal, donde cada árbol y cada arbusto parecían cubiertos de escarcha, y el aire era extremadamente claro a pesar del frío. Mis comprobaciones habituales incluían inspeccionar el equipo, tomar la temperatura y registrar cualquier sonido inusual. Por lo general, todo iba según lo previsto, pero esta noche sentí algo extraño en el aire. Una energía intensa que no había existido los días anteriores. A los 45 minutos de patrullar, oí un ruido lejano. Primero un susurro de viento, luego algo que parecía pisadas sobre nieve fresca. Me detuve, escuché y empecé a escrutar a mi alrededor. Poco a poco, mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad de la noche y noté algo extraño a lo lejos, en la ladera al pie de Clingmans Dome. Al principio pensé que podría tratarse simplemente de un ciervo que deambulaba lentamente, pero entonces me di cuenta de que la silueta parecía demasiado maciza y se movía con una suavidad poco natural, casi deslizándose por la superficie nevada. Rápidamente saqué mis prismáticos nocturnos y apunté en esa dirección. Lo que vi me heló literalmente el corazón. A una distancia de unos 200 metros, vi una enorme criatura cubierta de pelaje tan blanco como la nieve, con unos hombros enormes claramente definidos y largos brazos. Su figura se mimetizaba con el paisaje circundante, lo que probablemente le permitió pasar desapercibido durante tanto tiempo. Era el auténtico Sasquatch, tal y como lo describían las leyendas, pero nunca me había creído los cuentos antes de encontrármelo con mis propios ojos. Me quedé inmóvil, indeciso ante cualquier movimiento. Al principio pensé que tal vez se trataba de una ilusión o de un juego de mi imaginación, bajo la influencia del frío y el cansancio. Pero entonces, la criatura empezó a moverse hacia mí. No hacía ningún ruido, solo un crujido silencioso, casi imperceptible, como si sus pisadas se fundieran con los sonidos del bosque invernal. Si crees que lo sabes todo sobre las leyendas de los Apalaches, prepárate. Mi encuentro con el Sasquatch tuvo lugar en medio del invierno más cruel del que se tiene constancia, y fue una auténtica prueba de resistencia, valor y creencia en que los mitos pueden hacerse realidad. Fue un invierno en el que la temperatura descendió por debajo de los -15 grados centígrados y el aire de la mañana era tan frío que parecía que el hielo se te metía bajo la piel. Estaba de excursión con un pequeño grupo de amigos y decidimos pasar unos días en las profundidades de las grandes montañas humeantes, lejos de los ojos humanos.
para disfrutar de la verdadera belleza de la naturaleza invernal. Nuestra ruta nos llevó a través de densos bosques, laderas cubiertas de musgo y a lo largo de arroyos helados que parecían espejos reflejando el lúgubre cielo. Elegimos un campamento en una pequeña meseta cerca de un lago helado, donde, según las historias locales, suelen producirse fenómenos extraños. Desde el momento en que llegamos, el ambiente era tenso, no porque hiciera mal tiempo, sino porque el bosque que nos rodeaba parecía observarnos. Los primeros días transcurrieron como de costumbre. Recogimos leña, hicimos fuego, asamos comida en una hoguera e intercambiamos anécdotas sobre excursiones anteriores. Pero la segunda noche sentí que este invierno había traído algo más que frío. Aquella noche, cuando el cielo ya era de un azul intenso y la luna apenas asomaba entre las espesas nubes, me desperté con un sonido extraño. Al principio era un raspado silencioso, como si alguien o algo estuviera arañando la tela de la tienda. Escuché, tratando de ver si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada después de un largo día de frío. Pero el sonido no cesaba. Se repetía una y otra vez, cada vez con más insistencia. Se me aceleró el corazón y sentí que se me ponía la carne de gallina. Luché por salir de la cálida tienda y me arrastré hasta el exterior, con la esperanza de ver el origen del sonido. La oscuridad era total, y solo algunos destellos de la luz de la luna iluminaban la nieve y las altas siluetas de los árboles. De repente, en lo más profundo del bosque, vi algo que me dejó helado. Entre los troncos de robles y pinos centenarios, parpadeaba una enorme figura, casi esquiva, como una silueta borrosa, pero claramente enorme. Calculando su altura con medidas aproximadas, me di cuenta de que medía al menos 3 metros. Sentí un escalofrío que me recorrió no solo los huesos, sino también el alma. Al principio pensé que podría tratarse de uno de nuestros amigos que había decidido gastarnos una broma, pero luego me di cuenta de que de aquella silueta no salían luces ni sonidos característicos de un ser humano. Estaba cubierta de un espeso pelaje blanco como la nieve, y sus largas extremidades parecían desproporcionadamente alargadas, como si la naturaleza hubiera decidido darle un aspecto terrorífico para que nadie pudiera olvidarlo. En ese momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada, y todo a mi alrededor me pareció ajeno e irreal. A medida que la figura se acercaba, sentí una oleada de horror cuando un rugido grave, apenas audible, surgió de algún lugar de la oscuridad, como si la bestia intentara emitir un sonido para advertirme. Empecé a retroceder, incapaz de apartar los ojos de la criatura. Parecía moverse lentamente hacia mí, pero no con agresividad, sino más bien con una especie de reflexión, como si estuviera decidiendo si intervenir o no. Cada segundo me parecía una eternidad, y el miedo me oprimía tanto el pecho que me costaba respirar. Decidí que tenía que correr. Haciendo acopio de toda mi fuerza de voluntad, corrí hacia el campamento, tratando de encontrar refugio, o al menos un lugar seguro. El camino, cubierto de nieve fresca, parecía interminable, y mis pasos resonaban en el aire frío. Detrás de mí, oí algo que se deslizaba tras de mí, pasos pesados y medidos, como si un gigante me acechara lentamente, sin dejarme descansar ni un momento. Los pulmones me ardían por el esfuerzo y el frío, y las piernas me parecían ingrávidas. No miré atrás, temeroso de ver a la criatura cada vez más cerca. El bosque que me rodeaba se estaba convirtiendo en un laberinto de sombras y oscuridad. En algún momento, conseguí llegar a una pequeña zona abierta donde por fin sentí los primeros rayos del sol de la mañana abriéndose paso entre las nubes. Ya entonces me di cuenta de que había escapado milagrosamente de lo peor. Mi cuerpo estaba cubierto de magulladuras, y cada herida era un recordatorio de que me había encontrado con un poder fuera del alcance de un hombre corriente. A una distancia prudencial, me detuve, sin aliento y tratando de recuperar el aliento. Mirando hacia atrás, no vi más sombras, ni más sonidos. Era como si el bosque hubiera vuelto a su silencio familiar, como si nada hubiera ocurrido. Pero las pisadas en la nieve, dejadas en huellas gigantes y antinaturales, eran una prueba clara de que me había encontrado con algo que iba más allá de mi comprensión normal de la naturaleza. Cuando llegué al asentamiento más cercano,
Con voz temblorosa informé del incidente al personal del parque. Su escepticismo e incredulidad eran comprensibles. Estas historias siempre despiertan una tormenta de emociones y dudas. Las profundas huellas en la nieve fresca no dejaban lugar a explicaciones sencillas. Los especialistas que examinaron mis datos confirmaron que el tamaño y la forma de las huellas no correspondían a ningún animal conocido de la región y que las condiciones del disparo no podían deberse a fallos técnicos. En las semanas siguientes, cuando regresé a casa, intenté dar sentido a lo que había ocurrido. Todas las noches tenía visiones de pesadilla de aquellos ojos enormes, las largas extremidades parpadeando en la niebla y aquel rugido ominoso que rompía el silencio del vacío invernal. El recuerdo de aquella noche me recordaba constantemente que incluso en los lugares más bellos, donde la naturaleza parece tranquila y apacible, pueden acechar horribles secretos.